Durante semanas y meses, mis redes no dejaron de gritar Japón, Japón, Japón. Quizás fue que yo mismo lo alimenté con mis búsquedas, pero algo es cierto. La gente ama Japón. Pareciera que no hay dualidad. No es un país que divide a multitudes. Todos aman a Japón. ¿Por qué? ¿Será su cultura, su arquitectura, su innovación, su singularidad o su comida? Pero Japón no es solo eso. Japón también es naturaleza. Japón es café, Japón es tradición, Japón es tranquilidad, extravagancia, majestuosidad, música, es arte, es cine, es nostalgia, es introspección. En 2 semanas traté de encontrar la respuesta de por qué la internet está obsesionada con Japón. Y te invito a que me acompañes en la búsqueda de esta respuesta, donde voy a tratar de sacarle provecho a cada minuto que pase en este hermoso país. Vamos a empezar por su capital. Pónganse cómodos. Por fin estoy grabando con este fondo. Hay mucho tiempo para tener la cámara adelante y que de fondo haya una intersección bien pintada, máquinas expendedoras, taxis ochentosos, vans con el frente cortito, carteles tan característicos, la comida hecha en plástico en las vidrieras. Por fin estamos en la ciudad más poblada del mundo, en uno de los países que siempre quise visitar. Por fin estoy en la capital de Japón. Japón es un país sin fronteras porque es una isla y tiene 123 millones de habitantes. Tokio ostenta el título de ciudad más poblada del mundo con sus 40 millones de personas. 40 millones de personas. Estamos hablando de casi toda la población de Argentina en un área de este tamaño. No es extraño entonces que en un país con tanto transeúnte exista el cruce más famoso de todo el mundo. ¿Será esta una de las razones? El cruce de Shibuya se inauguró en el año 1973 y no fue precisamente planeado como una atracción turística. La estación de tren de Shibuya es una de las más concurridas de toda la ciudad de Tokio, por lo que la creación de un cruce como este se trató más de una necesidad que de una decisión estética. Es el cruce de peatones más transitado de todo el mundo. Se calcula que alrededor de 3.000 personas cruzan cada vez que el semáforo se pone en verde. Son 3.000 personas cada 2 minutos. Si no estuviera yo acá serían 2.999, pero bueno, yo estoy acá. Ahora se lo ven en publicidades, en películas con Bill Murray, lo visita Marley con Katy Pull-Up y lo filmo yo para un blog de YouTube. Y es una hermosa representación de un caos organizado. Todos se preparan para cruzar. Algunos corren para sacarse sus fotos solos. Voy a cruzar de acá hacia allá. Ya se tiene que empezar a poner en verde. Nos vamos a meter en la muchedumbre. Ahí está. Medio choto en cámara igual. También vas a ver pasar mucho karting por el centro de Tokio, principalmente en Shibuya. No se trata de una tradición japonesa transmitida de generación en generación, pero no deja de ser algo que podés hacer en Tokio si tenés ganas. Mucha gente. Y si te preguntabas cómo es de noche, es igual, pero con más luces. Mira. De día parecería que hay más gente, ¿eh? Es un quilombo porque algunos van en diagonal, otros... Y el cruce no es la única atracción turística de la zona. Hay una historia muy conocida que tiene que ver con su estación de tren. Acá nomás de Shibuya Crossing está la estatua de Hachiko, el perro de la película, que la peli transcurre en Estados Unidos, pero en realidad la estación en la que el perro esperaba es acá, Shibuya. O sea, el perro esperaba ahí a que su dueño salga de ahí y le pusieron una estatua acá. Es la cola que hay para sacar la foto. Toda esa es la fila para sacarse la foto ahí con el perrito. No voy a tener mi foto con Hachiko. Mi foto con Hachiko es esta. Esa peli con Richard Gere con la que muchos lloraron. Bueno, ese es el perro.
¿O será por sus barrios llenos de vida? Donde estamos ahora es el barrio de Shinjuku, es uno de los barrios más importantes de Tokio. Hay mucho shopping, mucho parque, mucha vida nocturna. Hoy vinimos de noche, ya vamos a volver de día. Como dije anteriormente, es uno de los barrios más importantes de Tokio y su estación es la más transitada de todo el mundo, con más de 3 millones de personas al día. Recién salimos de ahí, es un laberinto, literal. Y también aparentemente este lugar es famoso porque hay un Godzilla. Godzilla. No sé cuál es la historia de Godzilla. Ahí está el Godzilla, no había visto. Acá nomás cerquita está Omoi de Yokocho, que es uno de los callejones más famosos de esta zona. Yokocho significa callejón estrecho y este está lleno de bares muy chiquitos y muy tradicionales al parecer que se llaman izayaka. Esto es Omoi de Yokocho, se tomaron muy a pecho el nombre de callejón estrecho, mirá, muy bueno, está decorado y acá están todos los bares. ¿Ves? Acá, mirá lo chiquitito que son los sucuchitos, todos tienen como, entran ¿qué? 7, 8, 10 personas, lo sumo, impresionante, mirá. Solo es cuestión de encontrar un lugar y meterse. Mira, está vacío. En otro orden de los hechos, en Omoi de Yokocho no había ningún restaurante que realmente se nos antojara. Tenemos mucha hambre, así que es un gran momento para ir a ver qué onda estos restaurantes de sushi giratorio. Esto es así. Nos sentamos acá pasa toda la comida. Acá vamos a pedir la comida que queremos, va a llegar acá. Acá tenemos sal, pimienta, todo. Los palitos, la salsa de soja. Ahí vamos a dejar los platos sucios. Todas las opciones que hay. Nigiri, sushi rolls, los precios. Puedes ordenar por precio, por comida, por sabor, por un montón de cosas. Ahí llegó mi nigiri. ¡Wow! Ahí le llegó el nigiri a Nicole. Tiene que llegar ahora unos langostinos. Llegó mi nigiri de salmón. Oh, perdiste. Encima esto es esta escalera. Bueno, estuvo bueno lo del conveyor. Está bueno porque pedís y es muy barato cada plato, pero terminás consumiendo una banda igual baratísimo y muy bueno, muy eficiente. Lo recomiendo al 100%. Mirá esa cara. Acá hay mucho local. Obviamente hay turistas, pero también vi muchos más locales acá que en Shibuya. Todo lo que nos imaginamos cuando decimos vida nocturna Japón, nos imaginamos Shinjuku. Acá en Shinjuku también hay un cruce que no sé si es porque es de noche o qué, pero me gustó mucho más que Shibuya. Está buenísimo. Otra razón para visitar Shinjuku es que hay un mirador. Este mirador es gratis, está en un edificio que hasta el año 2007 era el más alto de todo Tokio. Si vas de día y en un día con el cielo bastante despejado se puede ver el monte Fuji. Así que si efectivamente fuimos a este mirador, lo voy a poner justo después de estas palabras. Haga su magia, editor. Muy cerca de la estación de Shinjuku está el ayuntamiento de Tokio, donde hay un mirador que es total y absolutamente gratuito. Está en el piso 45 y hoy está despejado, así que vamos a ver si podemos ver el monte Fuji. Estoy tratando de buscar el edificio, pero está hermoso el barrio. El edificio es ese, parte del edificio.
Miren lo que es este barrio. Qué cosa linda. El edificio 1. La espera es mínima. La espera fue mínima. ¿Hicimos cuánto de cola? Menos de 5 minutos de cola. Este edificio es la sede del gobierno metropolitano de Tokio y su mirador, ubicado en el piso 45, está a 202 metros de altura. En el lugar podés encontrar tiendas de souvenirs, un café con las mejores donas de chocolate que proveen todo el viaje y un piano que en determinados horarios del día se habilita para que cualquiera lo pueda tocar. Yo no sabía, pero en Tokio al parecer todos son concertistas de piano. El mirador ofrece una vista panorámica de 360 grados de la ciudad de Tokio. Desde ahí se puede apreciar su inmensidad, sus rascacielos, sus parques. Incluso el monte Fuji. Esta fue mi única oportunidad para ver a Tokio desde el aire, y para mí fue más que suficiente. Aunque, si hablamos de construcciones altas en Tokio, hay una silueta que aparece inmediatamente en nuestra cabeza. Uno de los monumentos más famosos de esta querida ciudad, la Torre de Tokio. Construida en el año 1958 como símbolo del crecimiento económico de Japón. Es la segunda torre más alta de Japón, justo atrás del Tokyo Sky Tree, y básicamente es la versión japonesa de la Torre Eiffel. Está construida con el mismo tipo de estructura. Aunque no parezca, esta es incluso más alta que la Torre Eiffel. Esta mide 333 metros, mientras que la Torre Eiffel mide 324. Sin embargo, esta es más liviana. Esta está hecha de acero, mientras que la Torre Eiffel está hecha de hierro. La Torre de Tokio originalmente es una antena para la radiodifusión y televisión. Y la verdad es que se puede subir a la torre, pero no lo vamos a hacer. Primero, porque ya fuimos a otro mirador. Y segundo, porque está re nublado, lluvioso y no se va a ver un culo. La verdad que igual el tamaño es muy imponente. Yo pensaba por las fotos que iba a ser medio... como que parece muy flaquita, muy finita, muy como pero cuando estás acá es muy imponente. Está bueno porque te podés acercar un montón. La Torre Eiffel está como rodeada de seguridad y acá es como que venís caminando y de repente... ¡zan! Está ahí. Todo mucho con motivo navideño. Mi fun fact favorito de la Torre de Tokio es que una tercera parte del acero utilizado en su construcción proviene de tanques estadounidenses desmantelados después de la Guerra de Corea. Ahí justo al lado de la torre hay un parque muy bonito en el que te puedes sentar a admirar la construcción. Y obviamente, porque estamos en Japón, también hay un santuario budista. Siendo exactamente las 4:30 de la tarde, se acaban de prender las luces de la torre. Anochece bastante temprano acá.
Qué estético que es Tokio con lluvia, la concha de la lora. Creo que gran parte de su popularidad se debe a que, más que en cualquier otro lugar del mundo que me ha tocado conocer, caminar de punto A punto B es una atracción en sí misma. Sobre todo por esas pequeñas cositas que nos recuerdan a cada rato que le dimos la vuelta al mundo y estamos en un lugar totalmente diferente. Esas pequeñas diferencias que hacen que no te olvides que estás en Japón. Primero y principal, la limpieza. Las veredas está todo muy limpio, pero lo he visto en video 1.000.000 de veces, pero cuando llegas acá decís, wow, realmente está muy limpio esto. Bueno, acá hay los carritos de Mario Kart, la cantidad de máquinas expendedoras que hay por todos lados. Japón es el país con más máquinas expendedoras per cápita del mundo. Se estima que hay una máquina por cada 23 personas. Y no es solo la cantidad, sino la variedad de cosas que podés encontrar. Desde bebidas frías y también calientes, hasta paraguas, huevos o incluso ramen. Los carteles, todo tiene como ese toque medio caricatura. Inclusive hasta los avisos, no solo publicidades, sino avisos en la calle, todo tiene como un toque muy como dibujo de anime. Llama la atención porque está en todos lados, no es como para el público infantil. Inclusive vi un auto de policía con un dibujito que bueno, no era anime, pero todo tiene como esa onda buena vibra, se podría decir. Igual que los taxis parecen salidos de los años 80. Es como que en los 80-90 Japón dijo, bueno, hasta acá. Y ahí quedó. Incluso un simple supermercado, como un 7-Eleven o Konbini, como lo llaman acá, Japón se encargó de personalizarlo tan bien que hoy en día es un trademark indiscutible del país. Venir al 7-Eleven en Japón es toda una experiencia. Es una cadena occidental, pero los japoneses la hicieron muy suya y ahora se volvió un ícono de Japón. De hecho, me compré unas medias de 7-Eleven, hay remeras, hay todo merchandising del 7-Eleven. El nombre Konbini viene de la adaptación japonesa a la palabra inglesa convenience store. En japonés, convenience store se pronuncia Convenience Store. y con el tiempo quedó konbini. Y aunque solo se traten de simples mini mercados, en realidad son una parte clave de la vida diaria en Japón. Los productos que se venden en el 7-Eleven son buenísimos. Hay mucha variedad de todo. Estas parecen ser botellas de sake. Que hay una galletita de matcha. Acá está la parte de barbijos, guantes, diarios, paraguas, mucho paraguas. El packaging de las cosas es algo que me seduce. Acá están todas las bebidas. Las latas son muy grandes y las botellas de coca muy chiquitas. Un dato muy importante, esto no es Coca-Cola Light, es Coca-Cola laxante. Para ir al baño mejor. Algo que no vi en otro lado es que acá está la heladera con los fríos, pero estas botellas no están a temperatura de ambiente, están calientes. Hace calor acá y vos la agarrás y esto es una bebida caliente. Bueno, ahí dice. Y también acá podés comprar. Están los smoothies por acá. Acá están los smoothies. Lo sacás de acá, lo compras así y lo vas a hacer a la maquinita. Corte a cuando lo hice y lo filmé. El smoothie congelado allá en la heladera, lo que hay que hacer acá es escanear el código, sacamos la tapa, ponemos acá, le damos OK, le damos Start y esperamos que se haga. Y como esto es la televisión, yo tengo uno hecho aquí, como programas de cocina, y queda algo así. Fantástico. Lo que me llama la atención es que si vas a la zona de los snacks, hay muchísimas cosas que son sanas. Tenés los onigiri, que son los triangulitos de arroz con distintos rellenos, que puede ser salmón, atún, los sándwiches de huevo, que son muy típicos de acá. A lo mejor te agarra hambre y decís, bueno, me voy a comer, no sé, un onigiri que es arroz con salmón y te tomás un smoothie de fruta, porque es mucho más sano. Todo, obviamente tenés la golosina, tenés los postres, que los helados son una locura, pero todo tiene como un toquecito más sano. Acá está la zona de los helados, que no se puede creer. Ayer comí esto es una absoluta locura. Galleta helada de Häagen-Dazs, que también es una locura. Hay muchos sabores de Häagen-Dazs, inclusive de verde. Pizza de helado todavía no la probé, pero pronto. Y acá te venden también el vasito con el hielo para que si vos te compras un café en la máquina se te haga café helado. 7-Eleven es un muy buen lugar para sacar plata del cajero. Y todos tienen fotocopiadora. Y siempre encuentro gente sacando fotocopias. O sea que se usa bastante. Y ahí tenés para meterle la monedita. Y como te digo, el cajero.
hay buen cambio. Nosotros sacamos plata de ahí porque en Japón se usa mucho el efectivo. Acá tengo 10.000 yenes japoneses. Acá atrás dice Nippon, así se dice Japón en japonés. Mira qué lindo que es el billete. Está muy bueno y hay que acostumbrarse porque acá en Japón se usa muchísimo el efectivo. Por alguna razón todavía se usa, así que es también bastante fácil sacar plata. Mucha revista, hay mucha revista. Entrar y ver esta estética es algo que me encanta. Mucha revista con mujeres, ¿no? El contenido no debe ser muy apto para... ¿Ves? Mira, es un poco... Bueno, la única palabra que entiendo es... Pero bueno, la estética está buena y acá hay una repisa con manga. Y en Japón los libros se leen al revés, por eso esta es la tapa y esta es la contratapa, ¿no? Lo ojeas así. Nos vamos, nos vamos. Y flores, venden flores también. Qué lindo. Me compré estos snackitos que vi en todos lados y por fin lo voy a probar. Este tiene salmón, arroz y lo de afuera que es alga y alga. ¡Qué rico! Me acabo de acordar que escuché que era mala educación comer en la calle. Así que me metí ahora en un rinconcito a comer esto y después voy a seguir caminando. Es más rico de lo que esperaba. Ve, mira, acá hay 3 japoneses que están comiendo y se pusieron ahí en la esquinita. Fuimos al Family Mart y me compré estas bolas de masa. Re quería probarlo. ¡Ay! Tiene una consistencia muy rara. Esta está rellena de cerdo. ¿Ves? Cuesta 1 libra. Está bueno para zafar. ¿O será porque... Para un cachito, para. Mirá lo que va de video y yo todavía no te mostré casi nada. Todavía tengo que mostrarte. Akihabara, la naturaleza, los templos, los cafés que te sentás en el suelo. ¿Vos sabés lo que es un gachapón? Yo te voy a mostrar lo que es un gachapón, te lo prometo. Pero va a tener que ser en otro video. Porque si no esto duraría 2 horas y estaríamos solamente cubriendo Tokio. Así que quédate en el canal, suscríbete y te espero en las próximas partes para que sigamos averiguando por qué la internet está obsesionada con Japan. Amigos, estamos experimentando una ligera turbulencia provocada por Godzilla, así que después de suplicarse ajusten sus cinturones de seguridad. Cuando alcancemos los 10.000 metros de altura, normalmente desaparece. Pero hasta este momento solo tendremos que preocuparnos por Mothra, y tenemos informes de que tiene dificultades con Gamera y Rodan en este momento. Son ustedes muy amables. Y la perdí a Nicole.